En los bordes silenciosos de la galaxia, un eco comenzó a repetirse entre las estrellas, una señal de auxilio fracturada que viajaba sin cesar de un sistema a otro en busca de alguien que la escuchara, como un susurro desesperado arrojado al vacío. Provenía de un mundo que en tiempos pasados había florecido en ciudades resplandecientes y mares de cristal, pero ahora no quedaba de él más que polvo, ruinas y cenizas. Nadie sabía exactamente qué fuerza lo había devastado, aunque todos los rumores coincidían en que no se trataba de una simple guerra o de una catástrofe natural común, sino de algo mucho más oscuro, algo que había surgido de lo profundo del cosmos con la intención de arrasar toda vida organizada. La señal estaba compuesta por fragmentos de lenguaje universal, codificada de forma rudimentaria, y en ella se repetía una súplica que transmitía angustia pura. Necesitamos ayuda. Alguien, cualquiera, por favor. Durante semanas enteras, aquella petición rebotó en satélites de comunicación y estaciones olvidadas, atravesando regiones que eran hogar de civilizaciones brillantes y poderosas. Pero nadie respondía. Los Kriel, comerciantes expertos que controlaban rutas interestelares, analizaron el mensaje y lo descartaron sin dudar. Lo llamaron trampa, una carnada para atraer naves incautas. Los Veijan, diplomáticos capaces de resolver disputas milenarias con palabras suaves, se negaron a intervenir porque sabían que cualquier intento de asistencia los pondría en la mira de fuerzas desconocidas. Incluso los Drevians, guerreros famosos por haber resistido invasiones interminables, no se atrevieron a moverse, convencidos de que enfrentarse a aquello sería un suicidio colectivo. Nadie quería involucrarse, nadie quería arriesgar sus flotas, sus planetas ni su orgullo imperial. El eco se repetía sin respuesta, cada vez más débil, como si hasta la propia voz que lo transmitía comenzara a apagarse. Pero entonces ocurrió algo que ninguno de esos pueblos esperaba. La señal viajó más lejos todavía, atravesó regiones ignoradas, cruzó espacios donde las estrellas eran jóvenes y calientes, hasta que finalmente llegó a un pequeño rincón apartado de la Vía Láctea. Allí se encontraba un planeta azul, cubierto de océanos, nubes blancas y vastas extensiones de tierra fértil. Un planeta que los imperios más antiguos apenas consideraban digno de mención. Ese mundo se llamaba Tierra, y en él habitaban los humanos. La mayoría de las razas galácticas los conocían apenas como una especie ruidosa, impredecible, con una tecnología que apenas comenzaba a alcanzar vuelos interestelares estables. Algunos los describían como niños curiosos que jugaban con motores de salto sin comprender el peligro real de la galaxia. Otros los veían como un pueblo agresivo, difícil de controlar y siempre dispuesto a desafiar órdenes. Casi nadie los tomaba en serio, y sin embargo la señal, al caer en manos humanas, no fue ignorada. Cuando los técnicos terrestres descifraron el mensaje, no hubo un debate interminable sobre política, ni un cálculo de riesgos basado en pérdidas comerciales. No hubo un consejo de ancianos que decidiera dejar morir a los desconocidos. Hubo, en cambio, un silencio cargado de emoción en la sala de control. El simple hecho de escuchar una voz clamando por ayuda provocó algo en ellos, algo que estaba tejido en lo más profundo de su historia como especie. Recordaron sus propias guerras,
sus ciudades arrasadas en tiempos antiguos, las veces que habían estado al borde de la extinción, y aún así habían encontrado fuerzas para levantarse. Los comandantes humanos se miraron unos a otros y comprendieron que no podían ignorar aquella súplica. No importaba de qué especie se tratara ni qué tan lejos estuviera ese mundo, porque lo único que importaba era que alguien, en algún lugar, estaba muriendo sin que nadie extendiera una mano. Y los humanos, por encima de todo, sabían lo que significaba estar solos frente a la desesperación. Esa memoria colectiva, esa cicatriz cultural, era lo que los diferenciaba de las demás razas que calculaban y temían. Los humanos tenían miedo también, pero su miedo nunca los había detenido. Al contrario, los había hecho avanzar. En cuestión de horas se enviaron mensajes a las flotas en órbita. Se reactivaron motores de salto que llevaban años sin probarse y se reunieron voluntarios. No eran los soldados mejor armados de la galaxia, ni las naves más imponentes jamás construidas, pero había algo en ellos que ninguna otra especie podía igualar. Una voluntad feroz de responder cuando otros callaban. Desde los primeros, en 1900, cruzar océanos en barcos de madera, hasta los astronautas que pisaron lunas y planetas cercanos, siempre habían respondido al mismo impulso de ir más allá, de arriesgarlo todo por lo desconocido. Ahora, esa misma chispa los empujaba a contestar una llamada que los demás habían silenciado. Mientras la flota improvisada se preparaba para partir, el eco del mensaje aún resonaba en las pantallas. Necesitamos ayuda. Alguien, por favor. Lo que ninguna de las otras razas sabía era que, al enviar esa señal a la humanidad, habían despertado algo imposible de detener. Porque donde otros veían peligro, los humanos veían una causa. Donde otros se alejaban, los humanos daban un paso adelante. Y donde otros se resignaban a la muerte, los humanos siempre habían encontrado el modo de luchar. La flota humana que se preparaba para responder al llamado de auxilio no era numerosa. Apenas un puñado de naves que, en comparación con las colosales estructuras de guerra de los imperios galácticos, parecían insignificantes. Pero cada una de ellas llevaba algo que no podía medirse, con cañones ni con escudos. Llevaba a bordo la convicción de hombres y mujeres que habían decidido que no podían permanecer indiferentes. Las estaciones en órbita alrededor de la Tierra vibraban con actividad mientras ingenieros, pilotos y voluntarios se apresuraban a cargar suministros, reparar sistemas de salto y revisar protocolos de comunicación, porque nadie sabía exactamente qué encontrarían al llegar al origen de aquella señal desesperada. En el centro de mando, los oficiales discutían rutas posibles y calibraban coordenadas con mapas estelares apenas explorados. El mensaje provenía de un planeta cuyo nombre se había perdido en los registros. Una esfera devastada en un sector donde pocas especies se atrevían a aventurarse. Se sabía que algo había destruido aquel mundo, pero no se sabía qué. Y precisamente esa incertidumbre fue lo que hizo que los humanos entendieran que no podían esperar más. La Tierra no era un imperio, no poseía miles de mundos ni flotas interminables, y tal vez por eso mismo no podía darse el lujo de callar, porque ellos conocían el valor de cada vida, el peso de cada voz que pedía ayuda. La tripulación de Pitocen, la nave insignia llamada Horizon, fue la primera en declarar su compromiso.
No eran guerreros curtidos ni héroes de leyenda. Eran pilotos jóvenes, exploradores, médicos y técnicos que en su mayoría nunca habían visto una guerra espacial real. Sin embargo, cada uno de ellos llevaba consigo la memoria de lo que significaba luchar contra lo imposible. Los ancestros de la humanidad habían sobrevivido a glaciaciones, plagas, hambrunas y guerras internas. Y aunque esos recuerdos parecían lejanos en el tiempo, estaban grabados en la sangre y en la mente colectiva. Esa resiliencia era ahora su mayor arma. Mientras la flota humana se alistaba, en otros rincones de la galaxia, diferentes especies observaban con incredulidad. Los Kriel se reían de la ingenuidad humana y apostaban en sus mercados sobre cuánto tardarían en perecer. Los Veyran comentaban en sus cámaras de consejo que aquel gesto era noble pero inútil, que la humanidad descubriría demasiado tarde la razón por la cual nadie más había respondido. Los Drevians simplemente guardaban silencio, incapaces de comprender qué fuerza llevaba a una especie menor a arriesgarse contra una amenaza desconocida. Para todos ellos era impensable moverse sin garantías. Era insensato exponerse al desastre sin saber qué esperar. Los humanos, sin embargo, no buscaban garantías, solo buscaban sentido. Esa diferencia era lo que los hacía distintos. Para la humanidad, la existencia no había sido nunca un camino seguro ni predecible. Había sido un constante salto al vacío, con la esperanza de hallar un futuro mejor. Y ahora, una vez más, estaban dispuestos a saltar. Cuando la Horizon encendió sus motores de salto, un silencio solemne llenó el puente de mando. Nadie habló durante esos segundos en que la nave vibraba y la energía acumulada distorsionaba el espacio. Pero todos pensaban lo mismo. Aquel viaje no era solamente para rescatar desconocidos, era para demostrar quiénes eran como especie. Cuando finalmente la nave se lanzó al hiperespacio, seguida por las demás, la Tierra entera contuvo el aliento. Millones de personas observaron en pantallas gigantes, desde ciudades y colonias, cómo sus representantes se internaban en lo desconocido. No sabían si volverían, pero sabían que su partida era una declaración de humanidad. El salto fue largo y turbulento, pues las rutas hacia ese sector eran inestables, plagadas de fragmentos de materia y corrientes de energía que obligaban a los pilotos a ajustar los cálculos a cada instante. Hubo momentos en que las naves casi se desintegraron bajo la presión, pero una y otra vez los ingenieros improvisaron soluciones, ajustando escudos con piezas de repuesto, redirigiendo energía de sistemas no vitales y en ocasiones recurriendo a simples trucos mecánicos que ninguna inteligencia artificial habría considerado viables. Esa capacidad de improvisar, de encontrar respuestas en el caos, era algo que desconcertaba a quienes intentaban comprenderlos desde afuera. Cuando finalmente emergieron del hiperespacio, la visión que apareció ante ellos fue sobrecogedora. El planeta desde el cual había partido la señal flotaba como una sombra gris, cubierto por cicatrices de fuego y cráteres inmensos. Lo que alguna vez habían sido ciudades eran montones de escombros. Una atmósfera envenenada cubría la superficie, pero aún se podían detectar débiles señales de energía en algunas zonas subterráneas. Era evidente que había sobrevivientes resistiendo en túneles o refugios ocultos,
aferrados a la vida con la misma desesperación que había cargado aquella transmisión. El capitán de la Horizon ordenó de inmediato desplegar sondas y escanear el terreno. Mientras los datos llegaban a la sala de mando, todos comprendieron la magnitud de lo que estaban viendo. No era solo un planeta destruido por la guerra. Había rastros de armas desconocidas, marcas en la corteza que sugerían la acción de fuerzas que ninguna civilización registrada utilizaba. Algo había pasado allí, algo que había obligado a todas las grandes razas a apartar la mirada. En ese momento los humanos entendieron que estaban entrando en una historia mucho más grande de lo que habían imaginado. Lo que se jugaba no era únicamente la salvación de unos pocos sobrevivientes, sino quizás el destino de todos los mundos que ignoraban la amenaza. Aún así, ninguno dio un paso atrás. La voz que había pedido ayuda seguía resonando en la memoria de cada tripulante, y esa voz era más fuerte que el miedo. El capitán cerró los puños y pronunció la orden que marcaría el inicio de su misión. Descenderían al planeta, porque si aún quedaba alguien con vida allí abajo, los humanos no se marcharían hasta encontrarlo. El descenso hacia el planeta devastado fue lento y peligroso. Cada turbulencia en la atmósfera envenenada sacudía a la Horizon y a las naves, de apoyo como si fueran hojas atrapadas en una tormenta. La superficie aparecía cubierta por un manto de nubes oscuras que despedían destellos rojizos como brasas apagadas. Los sensores detectaban altos niveles de radiación y compuestos tóxicos en el aire, lo que obligó a la tripulación a reforzar los sistemas de protección ambiental antes de lanzarse a la exploración. Aún así, el riesgo era inmenso, porque cualquier falla significaría la muerte inmediata para quienes descendieran. Sin embargo, ningún voluntario retrocedió. Todos sabían que los sobrevivientes que habían emitido aquella señal llevaban quizás semanas o meses resistiendo bajo condiciones imposibles. Y si ellos habían soportado tanto tiempo, los humanos no podían mostrarse menos decididos. El primer contacto visual con la superficie dejó a todos en silencio. A través de las ventanillas y de las cámaras externas, los tripulantes observaron extensiones interminables de ruinas carbonizadas. Torres que en el pasado debieron alcanzar el cielo y reflejar la luz de sus soles gemelos yacían derrumbadas, retorcidas como esqueletos metálicos. Ríos enteros se habían evaporado dejando grietas profundas en la tierra. Y allí donde alguna vez hubo vegetación, solo quedaban cenizas arrastradas por vientos tóxicos. Era evidente que lo que había sucedido no era únicamente una guerra entre especies, sino la obra de un poder que buscaba borrar hasta la última huella de vida. El capitán de la Horizon ordenó el despliegue de un equipo de exploración. 12 hombres y mujeres descendieron en módulos blindados hasta un área donde las sondas habían detectado débiles señales de calor subterráneo. El aterrizaje fue brusco. Los amortiguadores crujieron, y cuando las compuertas se abrieron, los exploradores avanzaron con trajes presurizados y armas listas, aunque no sabían contra qué tendrían que defenderse. La primera sensación al poner pie en el suelo fue la de caminar sobre un cementerio interminable, porque cada piedra parecía llevar grabada la memoria de lo que allí había ocurrido. Los exploradores caminaron hacia una entrada colapsada que parecía conducir a túneles subterráneos. Después de varios intentos,
lograron abrir un pasadizo utilizando herramientas de corte y cargas controladas. El eco metálico resonó en la oscuridad mientras descendían con linternas que apenas iluminaban. Unos metros delante, durante largos minutos, solo escucharon el zumbido de sus propios respiradores, hasta que finalmente un sonido distinto rompió la monotonía. Golpes débiles, repetidos en un patrón reconocible. Alguien estaba respondiendo. Con renovada energía, los humanos siguieron el rastro del sonido hasta que encontraron una compuerta improvisada hecha de restos metálicos. Tras varios intentos, lograron forzarla y al otro lado descubrieron a los primeros sobrevivientes. Eran seres de aspecto frágil, con piel traslúcida y ojos enormes adaptados a la penumbra, miembros de la especie conocida como Erians, habitantes originales del planeta. Estaban famélicos, cubiertos de polvo y heridas, pero al ver a los humanos reaccionaron con una mezcla de incredulidad y alivio. No podían creer que alguien hubiera llegado, y menos aún que fueran humanos quienes respondieran a su llamada. Ilya Techiente, líder del grupo, un anciano de mirada cansada pero firme, intentó comunicarse utilizando fragmentos del idioma universal. Sus palabras eran entrecortadas por la debilidad, pero el mensaje quedó claro. La amenaza que había destruido su mundo seguía cerca. No era una guerra civil ni un accidente, era un enemigo externo que había llegado desde regiones del espacio profundo, una entidad que los Erians llamaban los Devoradores, seres sin forma definida que avanzaban como enjambres de energía, consumiendo todo lo que encontraban a su paso. No buscaban territorios ni riquezas, solo la aniquilación de toda forma de vida organizada. Los humanos escucharon en silencio, comprendiendo la magnitud de la revelación. Aquello explicaba por qué los grandes imperios no habían acudido, porque enfrentarse a una amenaza así no garantizaba victorias ni territorios ganados, solo pérdidas incalculables. Sin embargo, mientras otros retrocedían, los humanos sentían cómo la determinación se endurecía dentro de ellos. Habían encontrado sobrevivientes, y eso significaba que aún había algo que salvar. Los exploradores compartieron raciones, medicinas y agua purificada con los Erians, que los aceptaron con gratitud. Algunos lloraban al probar alimento sólido después de tantos días de hambre. Para los humanos, aquel gesto no era extraordinario, simplemente era lo que debía hacerse. Pero para los Erians representaba un milagro. Nadie en la galaxia esperaba que una especie considerada secundaria arriesgara sus vidas por desconocidos. Y sin embargo, allí estaban, desafiando las cenizas y el veneno de un mundo condenado. Cuando el equipo de exploración transmitió la noticia a la Horizon, la nave entera estalló en vítores. El rescate de los Erians se convirtió en un símbolo para todos, una prueba de que su misión no era en vano. El capitán entonces tomó una decisión crucial. Establecerían un puesto avanzado en la superficie para coordinar la evacuación de sobrevivientes, aun sabiendo que eso podría llamar la atención de los devoradores. Mientras el sol agonizante del planeta se ocultaba tras las nubes tóxicas, los humanos levantaron estructuras improvisadas con la velocidad de quienes habían aprendido a construir en medio de la adversidad. Montaron generadores, levantaron refugios inflables y prepararon defensas básicas.
Los Erians observaban con asombro la energía y la creatividad de aquellos recién llegados, incapaces de comprender cómo lograban organizar tanto en tan poco tiempo. Era como si llevaran dentro una fuerza que no permitía rendirse jamás. Y entre la oscuridad lejana del cielo, sin embargo, los sensores detectaron perturbaciones. Algo se movía en las capas superiores de la atmósfera, señales que no coincidían con fenómenos naturales. Los devoradores no estaban lejos. El tiempo se agotaba y la misión de rescate estaba a punto de convertirse en una batalla por la supervivencia. La primera noche en la superficie del planeta devastado fue todo menos tranquila. Los humanos habían levantado su campamento improvisado alrededor de un generador de energía que iluminaba la oscuridad con un resplandor constante, un pequeño faro de vida en medio de un mundo muerto. Los Erians, refugiados en los módulos de emergencia que los ingenieros humanos habían desplegado en cuestión de horas, observaban con incredulidad la capacidad de aquella especie recién llegada. Era como si la adversidad actuara como combustible. En ellos, cada obstáculo parecía despertarles más fuerza en lugar de debilitarlos. Los sensores de la Horizon transmitieron datos inquietantes durante toda la noche. En las capas superiores de la atmósfera había movimientos extraños, ondas de energía que se desplazaban en patrones irregulares. El capitán y los oficiales comprendieron que se trataba de los devoradores, los mismos que habían reducido ese mundo a ruinas. Nadie había logrado describirlos con claridad, porque no poseían cuerpos definidos ni flotas reconocibles, sino que eran como tormentas vivientes, enjambres de energía y materia oscura que arrasaban todo a su paso. El solo hecho de que se acercaran hacía que los imperios retrocedieran. Sin embargo, en ese campamento improvisado, los humanos no mostraban intención de huir. El capitán reunió a la tripulación y habló con una voz firme que resonó en el silencio de la base. Explicó que habían encontrado a los sobrevivientes que pedían ayuda y que su deber no terminaba ahí. Debían evacuar a tantos como fuera posible antes de que la amenaza llegara. La misión no era ganar una guerra ni enfrentarse solos a aquello que había destruido un planeta entero. La misión era simple y a la vez monumental: salvar vidas. Para los humanos, esa claridad era suficiente. No necesitaban grandes estrategias políticas ni recompensas, solo un propósito claro al que aferrarse. Los equipos de rescate comenzaron a adentrarse cada vez más en los túneles subterráneos donde aún quedaban grupos dispersos de Erians. Cada expedición era una carrera contra el tiempo, con las paredes derrumbándose y la atmósfera envenenada filtrándose lentamente. Algunos túneles estaban inundados por gases corrosivos, otros bloqueados por toneladas de escombros, pero los humanos improvisaban soluciones con la misma audacia que los había llevado a cruzar océanos y montañas en su propio mundo natal. Colocaban cargas explosivas calibradas con precisión. Usaban drones adaptados para explorar pasadizos, y cuando la tecnología fallaba, cavaban con sus propias manos. Cada vez que un grupo de Erians era rescatado y trasladado a la superficie, la esperanza crecía. Los sobrevivientes no podían entender cómo una especie que ni siquiera era reconocida como potencia galáctica había respondido cuando todos los demás los habían abandonado. Algunos lloraban al ser alimentados,
Otros se aferraban a los brazos de los médicos humanos con un agradecimiento que no necesitaba palabras. Esa confianza recién nacida era más poderosa que cualquier alianza firmada en consejos galácticos. Sin embargo, mientras los rescates avanzaban, las señales en el cielo se intensificaban. Los devoradores se acercaban. Los sensores comenzaron a registrar anomalías gravitacionales y destellos que no podían explicarse como fenómenos naturales. Pronto aparecerían, y cuando lo hicieran, la base improvisada sería el primer objetivo visible en la superficie. El capitán sabía que no tenían armas capaces de derrotar a un enjambre entero, pero ordenó preparar defensas de todos modos. Los ingenieros humanos levantaron torretas automáticas con piezas recicladas de las propias cápsulas de descenso. Reconfiguraron escudos de las naves para proyectarlos sobre el campamento e incluso adaptaron drones de reconocimiento como explosivos, improvisados. No tenían la tecnología más avanzada, pero su ingenio suplía la carencia. Los Serians observaban sin creer lo que veían, incapaces de comprender cómo con tan poco los humanos lograban tanto. Al caer el segundo día, el cielo se tornó de un negro antinatural, y los primeros indicios de los devoradores se hicieron visibles. Columnas de energía descendían desde las nubes en movimientos ondulantes, como tentáculos gigantescos que palpaban el terreno en busca de vida. Donde tocaban el suelo, la materia se desintegraba en partículas que eran absorbidas por la tormenta. El horror de los Serians fue inmediato. Muchos de ellos retrocedieron aterrados porque sabían que esa era la visión que había marcado el fin de su civilización. Los humanos, en cambio, no se detuvieron. El capitán ordenó abrir fuego cuando el primer tentáculo de energía se acercó demasiado, y las torretas improvisadas comenzaron a disparar ráfagas concentradas. No era suficiente para destruir a los devoradores, pero sí para retrasar su avance. Cada minuto ganado era vital para que más Arians fueran evacuados hacia la Horizon. La batalla no era por vencer, sino por resistir. Mientras la tormenta de energía rugía sobre ellos, los exploradores corrían a través de túneles cada vez más inestables para atraer a los últimos sobrevivientes. En medio del caos, uno de los ingenieros humanos, exhausto pero decidido, pronunció una frase que se transmitió a toda la tripulación. No estamos aquí para ser recordados como vencedores, sino como aquellos que se negaron a abandonar. Esa declaración se convirtió en la chispa que encendió aún más el espíritu humano. La resistencia duró horas interminables. El cielo parecía desgarrarse en gritos de energía, mientras los humanos luchaban contra un enemigo que no podían comprender del todo. Sin embargo, en la mirada de los Serians ya no había desesperanza, había asombro y fe. Comprendieron que aunque quizás los humanos no pudieran derrotar a los devoradores, poseían algo que ningún otro pueblo de la galaxia tenía. Una terquedad feroz que los llevaba a resistir incluso cuando todo parecía perdido. Y mientras la tormenta caía sobre ellos, los humanos sabían que esa era precisamente su mayor fortaleza. No se trataba de la fuerza de sus armas ni de la solidez de sus naves. Se trataba de la convicción de no rendirse jamás. El tercer día en la superficie comenzó con un amanecer extraño, porque en lugar de luz natural, el horizonte se cubrió de resplandores distorsionados que parecían heridas abiertas en el cielo.
Los devoradores seguían acercándose, cada vez más densos, como una tormenta interminable que se extendía desde la atmósfera superior hasta el suelo. La Horizon y las naves de apoyo mantenían sus escudos activados, protegiendo los módulos de los refugiados y el campamento principal. Pero cada descarga de energía contra esas defensas debilitaba los sistemas. Los ingenieros trabajaban sin descanso, redirigiendo energía, sustituyendo piezas dañadas con lo poco que tenían. Y en más de una ocasión recurrían a soluciones improvisadas que no figuraban en ningún manual de ingeniería. Lo sorprendente era que esas soluciones funcionaban, como si la voluntad de resistir alimentara a la propia tecnología. Mientras tanto, los equipos de rescate continuaban descendiendo a los túneles en busca de más Erians. Cada misión se volvía más peligrosa porque los temblores se multiplicaban y el terreno amenazaba con colapsar en cualquier momento. Sin embargo, ningún humano pidió retirarse. Cada rescate era considerado una victoria, y aunque sabían que la amenaza podía aplastarlos en cualquier momento, cada vida salvada era suficiente para justificar el riesgo. En las cámaras de transmisión de la Horizon, las imágenes de los rescates se proyectaban en directo, y millones de humanos desde 1906 la Tierra observaban con el corazón encogido cómo sus representantes se jugaban todo por criaturas que jamás habían visto antes. Esa visión encendió una llama colectiva, porque en los hogares, en las colonias y en las estaciones espaciales de la humanidad, cada persona entendía que lo que estaba sucediendo no era solo un rescate lejano, era la prueba de lo que significaba ser humano. Los Erians comenzaban a recuperar la esperanza. Cada vez que un grupo era rescatado y trasladado a la superficie, su incredulidad se transformaba en admiración. Ellos sabían que ninguna otra especie habría hecho lo mismo, porque lo habían visto con sus propios ojos. Habían enviado el mismo mensaje a todos los rincones de la galaxia y habían sido ignorados. Sin embargo, los humanos no solo habían respondido, sino que habían cruzado el vacío arriesgando todo lo que tenían. Para los Erians, aquellos extraños de piel variada y ojos decididos ya no eran simples visitantes. Se estaban convirtiendo en la diferencia entre la extinción y la vida. Esa creciente conexión entre las dos especies se hizo evidente cuando un grupo de niños Erians fue rescatado de un túnel colapsado. Llegaron a la superficie envueltos en mantas térmicas, temblando de frío y miedo. Al verlos, algunos soldados humanos se quitaron sus propios guantes para tomar sus manos y transmitirles calor, un gesto que no necesitaba traducción. Las cámaras registraron la escena y en ese instante quedó claro que los humanos no estaban allí por gloria ni por poder, sino por un instinto más profundo, el de proteger a quienes no podían protegerse. La tormenta, sin embargo, no esperaba. Los devoradores intensificaban sus ataques, lanzando ondas de energía que golpeaban contra los escudos humanos como martillazos. Cada impacto hacía vibrar la Horizon, y en la sala de mando los oficiales miraban las pantallas con preocupación creciente. Si los sistemas fallaban, no habría nada que detuviera a la tormenta. Aún así, el capitán no ordenó retirada. Al contrario, convocó a todos en el canal de comunicaciones y habló con voz firme. Les recordó que lo que estaban haciendo no era en vano, que cada segundo que resistieran
significaba más vidas salvadas y que la historia recordaría no cuánto tiempo vivieron, sino lo que hicieron con ese tiempo. Esas palabras recorrieron las filas como un fuego invisible. Los soldados y los ingenieros redoblaron sus esfuerzos. Los pilotos maniobraron sus naves con una precisión feroz y los médicos trabajaron con una dedicación incansable para mantener con vida a los heridos. La humanidad estaba mostrando su mayor fortaleza, la capacidad de unirse bajo presión y convertirse en algo mucho más grande que la suma de sus partes. En un momento crítico, una de las naves de apoyo sufrió un impacto directo que la dejó sin propulsión. Estaba cayendo hacia la superficie, cargada con refugiados Arians que acababan de ser rescatados. El desastre parecía inevitable hasta que 3 naves humanas se desviaron de sus posiciones defensivas y con maniobras desesperadas lograron estabilizarla, conectando sus sistemas de tracción y guiándola hasta un aterrizaje de emergencia. La operación fue peligrosa y costó daños graves a 2 de las naves, pero salvaron a todos los que iban a bordo. Los Arians que salieron ilesos de aquel accidente miraban a los humanos con lágrimas en los ojos, comprendiendo que estaban presenciando algo que ninguna otra especie habría hecho. Esa hazaña se convirtió en un símbolo de la jornada. Estos humanos podían perder naves, podían quedar exhaustos, podían sangrar y caer, pero jamás abandonaban a quienes estaban bajo su cuidado. Y esa convicción era tan extraña en la galaxia como poderosa. Al caer la noche, los devoradores seguían, rodeando el planeta, pero no habían logrado aniquilar el pequeño bastión humano. La base improvisada seguía en pie. Los escudos aún resistían, aunque debilitados, y los equipos de rescate seguían sacando sobrevivientes de los túneles. Cada hora que pasaba era una victoria contra lo imposible, una prueba de que la voluntad humana podía desafiar hasta una tormenta de aniquilación. El capitán observó los cielos oscuros desde el puente de la Horizon y comprendió que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Rescatar era solo el primer paso, porque tarde o temprano tendrían que enfrentarse a los devoradores de frente. Y aunque la lógica decía que no tenían ninguna posibilidad, en su interior sabía que los humanos nunca habían necesitado lógica para luchar, solo un motivo. Y ahora tenían el motivo más grande de todos: la vida de aquellos que todos los demás habían dejado atrás. La sexta jornada amaneció bajo un cielo desgarrado por relámpagos de energía que se extendían en todas direcciones como si el propio firmamento estuviera ardiendo. Los devoradores se habían multiplicado en número, y ahora sus masas oscuras se arremolinaban sobre el horizonte, descendiendo cada vez más hacia la superficie del planeta. Desde la Horizon y las naves humanas, la imagen era aterradora. Un océano de sombras brillando con destellos carmesí avanzaba como una marea incontenible. Los sensores advertían que el campo de escudos no resistiría más de unas horas y que la tormenta de energía acabaría pulverizando las defensas. Aún así, ningún humano habló de retirada. En la sala de mando, el capitán reunió a sus oficiales y planteó un plan que a cualquiera le habría parecido suicida. No podían seguir defendiendo indefinidamente el perímetro, porque tarde o temprano la presión los aplastaría. Tenían que atacar, no para destruir a los devoradores,
pues era imposible aniquilar a algo tan vasto, sino para romper el ciclo de avance y ganar un respiro suficiente que permitiera evacuar a la mayor cantidad de Arians posible. Los humanos decidieron usar lo único que todavía no habían empleado: su capacidad de convertir lo limitado en arma, de transformar la desesperación en estrategia. Los ingenieros presentaron un diseño improvisado, un dispositivo ensamblado con restos de generadores dañados, proyectores de campo y reactores auxiliares. Era un arma que jamás había sido probada. Un pulso de energía capaz de desestabilizar temporalmente las formaciones de los devoradores y abrir un corredor hacia la atmósfera superior. Nadie podía garantizar que funcionara, pero los humanos no tenían otra opción. La operación requería que varias naves se adentraran directamente en la tormenta para colocar los emisores en puntos clave, lo cual significaba exponerlas al ataque directo. Era un sacrificio anunciado, y aún así, los pilotos se ofrecieron voluntarios sin dudar. Mientras tanto, en la superficie, los equipos de rescate seguían operando entre túneles derrumbados y estructuras quebradas. La orden era clara: evacuar a todos los Arians posibles antes de que la tormenta llegara a un nivel irreversible. Los niños y ancianos eran trasladados primero hacia los módulos de transporte, mientras los soldados humanos mantenían posiciones en las entradas, disparando contra las masas oscuras que intentaban abrirse camino. Cada disparo parecía insignificante ante la inmensidad de la amenaza, pero mantenía viva la resistencia y recordaba que los humanos no iban a ceder terreno sin pelear. El momento de la ofensiva llegó cuando el cielo se cubrió por completo de las sombras. Las naves de ataque humano se elevaron en formación, atravesando el campo de escudos debilitado, y avanzaron directo hacia la marea de energía. En las transmisiones internas se escuchaban las voces de los pilotos, firmes y decididas, despidiéndose de sus compañeros y jurando abrir el camino aunque fuera con su última maniobra. Desde la Horizon, los tripulantes observaban en silencio cómo aquellas pequeñas naves humanas, insignificantes comparadas con la magnitud del enemigo, se lanzaban contra lo imposible. El primer contacto fue brutal. La oscuridad golpeó a las naves como si fueran olas de un mar enloquecido, desgarrando sus escudos y lanzándolas en espirales caóticas. Sin embargo, los humanos no se detuvieron. Con una coordinación perfecta, fueron liberando los módulos de energía en los puntos marcados, mientras sus compañeros los protegían con fuego concentrado. Cada instalación costaba una vida. Cada paso era una pérdida irreparable, pero la red de emisores se completaba poco a poco. En la sala de mando, los ingenieros supervisaban la sincronización del dispositivo improvisado y anunciaban con voces tensas que quedaba un solo punto por activar. La última nave, gravemente dañada, se lanzó contra el núcleo de la tormenta. Sus motores ardían y los sistemas fallaban, pero el piloto mantuvo el rumbo con manos firmes. En un acto final, liberó el último emisor y lo ancló en la coordenada necesaria, transmitiendo un único mensaje antes de perder la señal. El camino es suyo, no se detengan. Un silencio sepulcral llenó la Horizon por unos segundos, hasta que los sensores confirmaron que la red estaba completa. Entonces, los ingenieros liberaron la descarga. Un resplandor colosal atravesó el cielo, un pulso de energía blanca
que estalló en medio de los devoradores. La marea oscura se convulsionó, sus formas perdieron cohesión, y por primera vez la tormenta retrocedió. Se abrió un corredor en la atmósfera, un respiro imposible, una grieta en la oscuridad. Los humanos habían logrado lo impensable. No destruyeron al enemigo, pero lo hicieron vacilar, demostrando que incluso lo infinito podía tambalear si se enfrentaba con suficiente voluntad. Los Erians observaron la escena con incredulidad. Sus ojos no podían comprender cómo una especie tan joven y aparentemente frágil había conseguido aquello que todos los imperios habían declarado imposible. Ellos habían visto morir a guerreros invencibles y a flotas legendarias frente a la tormenta, y sin embargo, aquellos humanos habían resistido, habían sacrificado a los suyos y habían hecho retroceder a la oscuridad. En ese instante, comprendieron que lo que hacía a la humanidad diferente no era su tecnología ni su fuerza, sino su decisión inquebrantable de luchar, aunque la derrota fuera segura. La Horizon transmitió el mensaje a toda la galaxia, porque sabían que esa hazaña debía ser conocida. No se trataba de un alarde, sino de un llamado. La voz del capitán resonó clara en todos los canales abiertos, declarando que la humanidad no luchaba solo por sí misma, sino por todos aquellos que habían sido abandonados. Esa declaración encendió un eco en rincones donde la desesperanza había reinado durante años. Por primera vez, las especies que habían callado comenzaron a escuchar. En el puente de mando, mientras los sistemas se recuperaban del esfuerzo, el capitán miró la brecha en el cielo y supo que la batalla aún no había terminado. Los devoradores volverían con más fuerza, pero ahora existía una chispa de esperanza, y esa chispa, encendida por manos humanas, tenía el poder de cambiar el destino de la galaxia. El silencio que siguió a la tormenta fue más sobrecogedor que el rugido de la batalla misma, porque por primera vez en siglos los cielos del planeta Erian mostraban una franja clara entre la oscuridad y el resplandor del sol que volvía a atravesar la atmósfera rota. Aquella luz no significaba una victoria definitiva, pero sí una prueba irrefutable de que la marea oscura no era invencible. La Horizon se mantenía en órbita con sus sistemas maltrechos y con el recuerdo vivo de las naves que nunca regresaron. Sin embargo, en cada rincón de la sala de mando se respiraba una sensación nueva. La sensación de que algo había cambiado en el destino de todos. Los Erians comenzaron a emerger de sus refugios, mirando al cielo como si vieran por primera vez la esperanza materializada. No entendían del todo la tecnología que los humanos habían empleado, ni la magnitud del sacrificio que habían hecho, pero sí entendían que alguien había respondido a su llamado cuando nadie más lo había hecho. La noticia se propagó a la velocidad de la luz, porque la Horizon transmitió cada segundo de la ofensiva y de la brecha abierta en el cielo a todas las frecuencias que pudieron alcanzar. Y entonces ocurrió lo inesperado, porque mundos que habían guardado silencio durante décadas comenzaron a enviar mensajes de respuesta no a los Erians, sino a la Tierra. Los Kriel enviaron un comunicado breve en el que admitían haber subestimado la voluntad humana y ofrecían recursos de transporte para la evacuación masiva. Los Beirán rompieron su neutralidad y pidieron establecer contacto diplomático inmediato
para comprender la estrategia que había logrado frenar a los devoradores. Incluso los Drevians, que habían sido considerados invencibles, reconocieron en público que los humanos habían hecho lo que ninguna flota guerrera había conseguido. La galaxia había presenciado el nacimiento de un nuevo tipo de fuerza, no basada en imperios ni en poder desmedido, sino en la capacidad de sacrificarse por otros. En el interior de la Horizon, el capitán reunió a toda la tripulación en la cubierta principal. No había discursos grandilocuentes ni celebraciones vacías, porque el precio había sido demasiado alto. Lo que hubo fue un silencio solemne seguido de un juramento. Los humanos declararon que la humanidad no se limitaría a proteger sus propios sistemas ni a actuar solo cuando estuviera en juego su supervivencia. Desde ese día, se comprometieron a convertirse en la voz y el escudo de aquellos que no podían defenderse, porque habían comprendido que en esa misión estaba su verdadera razón de existir en el cosmos. Los Serians, por su parte, se acercaron a los humanos con un respeto reverencial. Para ellos los humanos no eran simplemente aliados temporales, sino salvadores que habían demostrado un valor impensable. Algunos de los más jóvenes comenzaron a anotar las historias de los pilotos caídos para transmitirlas como leyendas a las generaciones venideras. En poco tiempo, los nombres de aquellos que dieron su vida se convirtieron en símbolos, y las canciones en honor a la Horizon comenzaron a sonar en cada ciudad reconstruida. La galaxia, que había mirado siempre con desdén a la Tierra, empezó a verla con otros ojos. Ya no era un planeta menor en los márgenes olvidados de la Vía Láctea, sino el hogar de una especie capaz de desafiar lo imposible. Y lo más sorprendente era que los humanos no buscaban poder político ni dominio territorial. Lo único que pedían era que las voces de auxilio no fueran ignoradas nunca más. Ese mensaje simple caló en todas las especies, y poco a poco germinó la idea de una alianza, verdadera, basada no en conveniencia, sino en principios. Sin embargo, los humanos sabían que los devoradores regresarían. Lo que había ocurrido no era el fin de la amenaza, sino apenas una pausa. Aún así, estaban dispuestos a enfrentarlos de nuevo, porque ya no lucharían solos. La chispa que habían encendido se había extendido, y ahora múltiples especies estaban dispuestas a unirse bajo un propósito común. Los ingenieros humanos y Erians comenzaron a trabajar codo a codo en nuevas tecnologías, mientras los Kriel ofrecían sus rutas para transportar armamento y suministros. La humanidad había dejado de ser espectadora para convertirse en catalizadora de un movimiento galáctico. En las noches tranquilas posteriores a la batalla, los tripulantes de la Horizon se reunían en las cubiertas a mirar las estrellas. Algunos hablaban de los compañeros perdidos con tristeza, pero también con orgullo. Otros pensaban en la Tierra y en cómo aquel pequeño planeta había cambiado el curso de millones de vidas en mundos lejanos. Y aunque todos sabían que la guerra no había terminado, sentían que habían dado el primer paso hacia algo mucho más grande que ellos mismos. El capitán, al observar la constelación brillante en la distancia, pronunció una frase que quedó grabada en las memorias de todos los que lo escucharon. Dijo que la oscuridad puede ser infinita, pero basta una chispa para quebrarla, y que los humanos siempre serían esa chispa.
Esa sentencia se convirtió en un lema repetido en estaciones, colonias y mundos enteros. No era un grito de poder, sino una promesa de resistencia. Así terminó aquel episodio inicial de la historia en que los Aryans suplicaron ayuda, y nadie respondió excepto los humanos. Lo que comenzó como un simple eco de auxilio olvidado, la inmensidad del espacio se transformó en el nacimiento de una nueva era. Una era en que la humanidad dejó de ser un rumor menor en los bordes galácticos para convertirse en la fuerza que recordó a todos que incluso en el vacío más frío, el valor y la compasión podían encender la llama de la esperanza.